y ya estamos acompañados de nuestra invitada internacional, tremenda socióloga, maestra en ciencias sociales, viene desde el Perú directamente a nuestro estudio. ¿Fue ministra? Sí, por supuesto. Bienvenida, Anaí Durán. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos conversar sobre varias cosas porque tú estás presente, vienes a la Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales de Recoleta para conversar sobre un libro que Hassan Akram tenía y a ti te llamó profundamente la atención. Lo voy a Él lo contar compró aquí porque el libro está, con tú mi me decías que propia está plata. agotado. Esto es mío. En el vecino país. ¿Está agotado? Sí, esa fue la primera edición que sacamos en diciembre. Tuvo una publicidad ahí no muy buena, pero que sirvió mucho para la venta y la difusión del libro. Se agotó esos 500 ejemplares y ahora yo estoy presentando en la feria la segunda edición. Tenemos las dos ediciones. Tenemos las dos Buena. ediciones. Sí, Estallido en los Andes es el nombre de este libro, en el que, Anaí, bueno, yo me imagino que tú en este libro lo que haces es contar algo sobre lo que pasó justamente en Perú y por qué no tuvo buena... De hecho, conversábamos con Hassan, no tuvo tan buena publicidad. Ayer conversábamos, ¿el libro se prohibió en algún momento? Cuéntanos un poco. Bueno, el libro tiene por objetivo dar a conocer desde las voces de sus protagonistas lo que fue el estallido social, el ciclo de protesta que vivió Perú del 7 de diciembre del 2022 con la destitución de Pedro Castillo y la llegada al poder de Dina Boluarte, aupada por el fujimorismo y la derecha. Una protesta que se alargó por 3 meses, que movilizó casi al 70% del país y que, bueno, no estaba siendo analizada. Yo fui parte también, desde las universidades nos involucramos en esto, también como parte de un gobierno popular, fui ministra, como bien lo dijeron, y había la necesidad de dar a conocer esta versión del oprimido, Claro. digamos. Y eso obviamente no le gustó a los grupos dominantes. Hubo ahí una serie de publicaciones de medios de comunicación, de políticos que pidieron una investigación fiscal por apología a la violencia. La misma rectora no dejó que el libro se presentara en la universidad donde yo soy docente. Y eso, bueno, puso al libro un poco en vitrina, digamos, y tuvo esta contracara de favorecer la difusión y las ventas, ¿no? Y eso nos ha permitido también sacar esta segunda edición que queremos que se conozca a nivel internacional. Perfecto. Interesante la historia de este libro. ¿Es lo mismo la segunda edición o hay cosas que no tengo? Es, digamos, un 90% similar, ¿no? Una actualización en algunos datos, pero es similar. Lo mismo. No hay un capítulo adicional. No, Ahora, no. dobló los ejemplares. Esos fueron 500, aquí ya estamos con 1000. Ya estamos con 1000. Es el reto poder distribuir. Bueno, ¿y de qué habla el libro? Porque tú lo decías, es la historia desde las voces de los oprimidos, un poco, ¿no? Cuéntanos de cuál es el punto de vista que tú trabajaste. Claro, el libro justamente enlaza 2 ejes fundamentales en el Perú. La crisis política que venimos arrastrando desde el 2016 con 8 presidentes en 8 años y casi solo 2 elegidos por voto popular, ¿no? Una crisis política muy profunda con la movilización popular, ¿no? Esta crisis política que se expresa además en la elección de un presidente como Pedro Castillo, de los sectores populares, Claro. un maestro sindicalista, ¿no? Que pone en agenda además todo este tema de cambios más estructurales al modelo peruano, lo que es, porque el libro también abarca eso, lo que es la sistemática oposición y boicot que hace la derecha desde el Congreso, desde el Poder Judicial, una coalición golpista que llamamos ahí, al gobierno de Castillo, y que termina con el mensaje de Castillo disolviendo el Congreso y la contrarrespuesta de la destitución de Castillo de una forma ilegal, irregular. Un presidente que tiene fuero no puede ser detenido en 2 horas como lo es él. Y esta, digamos, la juramentación de Dina Boluarte con un gabinete de fujimoristas y de derechistas que son los que perdieron las elecciones, digamos. Y este gobierno que sigue implantando ya por 2 años, que genera una respuesta que no se la esperaban, y creo que ese es el eje del libro, además, dar a conocer por qué la gente se movilizó de la manera en que lo hizo. Desde el 9 de diciembre está la gente en las calles, sobre todo en la zona andina, ¿no? Ese es el epicentro.
y con una demanda. ¿Cuáles eran esas demandas? Una demanda coyuntural, que era la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva constitución, la libertad de Pedro Castillo, pero con una demanda estructural mucho más fuerte, que es un cambio más histórico, ¿no? De hecho, la consigna era: no es el 7 de diciembre, son 200 años, ¿no? Un reclamo histórico que es respondido con una brutalidad muy fuerte. Hay 60 asesinados, hay 1.200 heridos, hay un silencio de la comunidad internacional ensordecedor. De hecho, el presidente Boric ha sido uno de los más entusiastas en saludar a Dina Boluarte. Lamentablemente, pese a todas estas violaciones de derechos humanos, se reunió con ella. Igual, creo que con el de Uruguay y el de Ecuador han sido los tres que más la han reconocido. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo en Perú en este momento: un gobierno irregular y una respuesta de los sectores populares que ha sido muy reprimida, ¿no? Y que tiene que contarse no solo desde las víctimas, porque hay publicaciones que ponen el eje en la víctima, en la violación de los derechos humanos, sino también desde esta construcción como sujetos políticos, ¿no? Y ese es un poco el eje también del libro y de mi interés como socióloga. Ya, quizá en ese sentido la pregunta evidente es de la propuesta o la demanda de esas movilizaciones, porque se da en el contexto de que asume Dina Boluarte en una situación confusa, y después en algún momento las cifras dan que había más personas asesinadas por policías que días que ella había estado en poder. O sea, estamos hablando de una violación de derechos humanos de otro nivel de brutalidad. Entonces, que se vaya Dina Boluarte, que se vaya el Congreso, que haya nuevas elecciones, ¿es solo eso? ¿Hay una demanda más profunda? Porque la inestabilidad llevan, como dijiste, 8 presidentes sacados. ¿Hay una forma de parar con eso, propuesta desde abajo? Claro, justamente hay una demanda mucho más profunda, ¿no? Porque no solamente era la renuncia de Dina por la renuncia de Dina. Ella se había comprometido, y justamente por eso el libro va un poquito más allá del 7 de diciembre, ¿no? La llegada al poder de Castillo es la esperanza de un sector de la población, el más empobrecido, el menos beneficiado por el modelo neoliberal, que quería cambios de fondo y que se encuentra con una oposición despiadada que utiliza la legalidad, porque esto vemos en los nuevos golpes de Estado, en los nuevos, todo esto de Lawfare, utiliza la legalidad para destituir un presidente legítimo, ¿no? O para orillarlo a un punto en el cual pues lleva a cerrar el Congreso, ¿no? Entonces, claro, esto es percibido por la población, sobre todo por la que se moviliza, como una afrenta a su voto, ¿no? Una traición a su voto. Y además Dina Boluarte, una persona que era la vicepresidenta de Pedro Castillo, que se había comprometido públicamente en las plazas donde fue el estallido a renunciar si se iba el presidente, y que por el contrario termina armando un gabinete, gobernando como lo vemos hasta hoy con la derecha. Entonces hay una demanda más de fondo de salir de esta crisis con un cambio, y ahí la demanda de nueva constitución también, ¿no? Sí, yo quería preguntar justamente ese punto, perdón. Estamos hablando de personas que están movilizando contra Dina Boluarte, que no es la misma cosa que movilizarse para que vuelva Pedro Castillo, ¿ya? ¿La propuesta institucional en el sentido de cambio constitucional, o eso es lo mismo que querer que vuelva el gobierno? Mira, hay ahí una demanda más amplia, ¿no? Pedro Castillo es visto como parte de este sector que es afectado por la derecha y por Dina Boluarte, que se convierte, digamos, en la operadora de la derecha, y los grupos que ya habían boicoteado este gobierno. Acordémonos que cuando Pedro Castillo es elegido en 2021, el fujimorismo inventa un fraude, dice que hay un fraude, impugna los votos de casi 200.000 ciudadanos, sobre todo de las zonas andinas y amazónicas, ¿no? Que también tiene un componente étnico muy fuerte esta movilización. Perú tiene el 30% de población de origen quechua, aymara y amazónica, que históricamente ha sido excluido y que veía en este presidente a su representante. Entonces hay una serie de hechos que van acumulando y que van diciendo: este sistema está ya no siendo efectivo para representarnos, ¿no? O mejor dicho, nunca nos ha representado convenientemente, y la posibilidad de tener por fin una constitución en la cual participemos todos en escribirla, ¿no? Perú, el 78 es la constitución que se hace en democracia, que solo participan partidos políticos, y el 92 Fujimori impone su constitución, que es la que sigue vigente, ¿no? Entonces sí hay una demanda mucho más estructural, mucho más de fondo. La demanda de restitución de Castillo es un tema que está ahí en algún sector, digamos, pero tampoco es hegemónica, pero sí es parte de la demanda de que se vaya este grupo que está gobernando, ¿no? Y que no es el que ganó las elecciones, y que sacándole la vuelta a la legalidad está llevando a cabo un gobierno con la agenda de esos que perdieron las elecciones. Claro.
Anaí, hay dos preguntas que te quería hacer. Uno, los estallidos tienen, tienen su desarrollo y al final tienen alguna salida, algún resultado. En Chile, el estallido dio como resultado una convención constitucional que se perdió, pero ese fue el resultado. Se hizo una convención, se hizo para hacer una nueva constitución. Según lo que yo veo, la represión de Dina Boluarte y el sector de élite de Perú fue tal brutal que no hubo conclusión, no hubo un resultado en que la gente pudiera tener algo, ¿no? Algo al cual asirse. Y lo segundo, Dina Boluarte fue compañera tuya en un gobierno, o sea, se veían, no sé, casi a diario, en almuerzo, etc. Pero, en mi opinión, ella no va a ser la excepción de lo que va a ser juzgada después. Esas dos preguntas tengo. Sí, sobre lo primero, efectivamente, ¿no? Hay ahí todo un modelo que está en descomposición, ¿no? Pero quizá para empezar por la segunda, lo que ella efectivamente también era parte del gobierno, ¿no? Ella estaba como vicepresidenta, era una mujer que se decía además de izquierda, ella fue ministra de Inclusión, yo era ministra de la Mujer, pero la ley también y digamos, el entorno da ese espacio para que los vicepresidentes en Perú sean siempre una fuente de acumular poder, ¿no? Entonces ella podía ser la que se sabía esto. Y se sabía que había un sector que ya conspiraba con ella. Y efectivamente, ella puede ser juzgada. Eso es algo que está en agenda, pero mientras tenga... No, pero por las muertes lo va a hacer. Obviamente. Y ahora no solo por las muertes, también se ha visto que está involucrada en unos casos de corrupción. Sí, pues. Le gustan los relojes, creo, ¿no? Claro, Le cuando gustan la los ministra Rolex. no usaba Rolex, ahora usa Rolex y usa pulseras Cartier. Sí. Miércoles. Pero eso no es gratuito, que los use, en fin, si tiene cómo justificar eso, bueno, pero no, lo que se está viendo es que este patrimonio habría sido a cambio de presupuestos que direccionaba a gobernadores regionales. El gran tema con Dina es que ella está siendo sostenida por el Congreso, porque si se va, el Congreso también tendría que disolverse, ¿no? Y habría un llamado a elecciones generales. Entonces estamos viviendo un pacto ahí muy perverso de sobrevivencia entre la clase política, donde los grupos que protestaron, pues sí, han sido aplazados. Y para ir justamente a la primera pregunta, ¿no? En el caso peruano yo creo que hay que verle un poquito más larga duración. ¿No? No es que el estallido iba a tener un correlato inmediato de una asamblea constituyente, porque la correlación de fuerzas no daba para eso, ¿no? Creo que además con la fragmentación peruana y el racismo peruano, este estallido, que es básicamente en los Andes, desde Lima se ve con mucha distancia, ¿no? Y eso juega en contra de los manifestantes. El país llegó a estar paralizado casi en un 70% por las tomas de carretera, por las tomas de aeropuertos, en fin, por la paralización de centros de agroexportación, de centros mineros. Y lo que se hace es aplicar una ley de excepción, el estado de emergencia, se militariza el corredor minero, se militarizan las principales carreteras, y así se sale, digamos, se resuelve, entre comillas, con mucha represión el estallido. Yo creo que esto hay que verlo un poquito más en la larga duración, una acumulación de los actores hacia ese proyecto que quieren llevar adelante, que es la nueva constitución, ¿no? Lo pondría más en la línea, por ejemplo, de la guerra del gas en Bolivia, ¿no? Que luego va a rematar algunos años después, no de manera inmediata, en la subida al poder de Evo Morales, el MAS y los cambios más estructurales de la nueva constitución plurinacional, ¿no? Es complejo cuando tú decías lo de los relojes. A veces me da la impresión que robar cosas, o sea, que el robo sea más importante que matar. que hayan muerto esa cantidad de personas. Entonces, como que las cosas tienen más importancia que la vida de los seres humanos. Pero ahí también tiene que ver con qué vidas, ¿no? Porque lamentablemente algunas vidas Sí, bueno. No valen lo mismo las vidas. O sea, los para palestinos y los israelíes, Exacto. estamos hablando de mucho No, pero en el mundo que pasa. si uno odia a gente, uno apoya la muerte de ellos, pero como no necesariamente que esa misma Claro, y persona roba de ellos. en el caso peruano, el 100% de estas personas eran de origen quechua o aymara, todos fueron asesinados en las regiones del sur del Perú, ¿no? Y como digo, con esta carga de racismo tan fuerte que en estos momentos críticos se devela con toda su expresión, ¿no? Si estas 60 muertes hubieran sido en el distrito más exclusivo de Lima, obviamente la reacción hubiera sido distinta. Y claro, luego te dicen que no, que estás asusando el resentimiento, pero son datos de la realidad, ¿no? Y lamentablemente es lo que tú dices, ¿no? Es muy probable que ella sea enjuiciada más rápido por los Rolex y la corrupción que por el tema de los asesinatos que se lo dejaron pasar, incluyendo el Congreso, ¿no?
Impresionante. El Congreso que tú dices también tendría que salir. El Congreso en Perú es unicameral. Para que entendamos un Sí. poquito acá en Chile. ¿Tú crees que el Congreso debiera seguir siendo unicameral o crees que fue un error haber... Mira, históricamente... Es que lo pregunto porque todos tenemos que aprender de las experiencias de Sí, nuestros vecinos. absolutamente. Hay Lo que pasa es que el varios- sistema político ya es distinto al que estábamos hay proponiendo. varios temas acá súper No, sí, importantes yo en la sé, pero- propuesta de Sí. nueva No constitución. es el mismo del sistema cambio. político que nosotros propusimos en la convención. Claro, ahora, ojo, el sistema político peruano históricamente fue bicameral. Fujimori con la Constitución y todo su pleito con la clase política de ese entonces lo hace unicameral. Fue Pero- Fujimori el que lo transformó. Claro, pero lo no fue el transforma. pueblo, po. Pero, Claro. ojo, Ya. y ahora el mismo Fujimorismo que tiene la mayoría en el Congreso ha cambiado la Constitución y desde el 2026 que hay elecciones vamos a hacer bicameral otra vez. Entonces, al ¡Ay, fin- no te puedo creer! Sí, sí, sí. Y al final en todo este pleito al pueblo le da lo mismo, porque la crisis política es tan grande que seas senador, diputado, es lo mismo porque no estás respondiendo a las necesidades de la población. Y este tipo de temas deberían ser consultadas a la población. Claro, eso. Hubo un referéndum en el 2018 donde se preguntó eso, la gente dijo no a la bicameralidad, pues este Congreso se sentó en esa consulta Y popular volvieron a la bicameralidad. y volvieron a la bicameralidad. Y no solo eso también, o sea, están cambiando ellos la Constitución y ya tenemos prácticamente un régimen parlamentarista, que es lo Absolutamente. perverso que se vio con Pedro Castillo, que tenía que enfrentar mociones de vacancia por incapacidad moral, que puede ser cualquier cosa cada 3 meses, mientras a Dina no le pone ninguna. Entonces, ese es el drama, ¿no? Yo creo que más que la forma de organizar el Congreso, es cómo mejoras la representación, ¿no? Y eso es lo que Sí. no está en discusión en Perú, lamentablemente, porque lo están bloqueando. El diseño del sistema político es relevante cuando hablamos del bienestar del pueblo a la hora de que sacan gobiernos. Entonces, no es menor que tiene un sistema semipresidencialista con ciertos poderes para el Congreso y ciertos poderes para el presidente que ha generado, no solamente con Pedro Castillo, una serie de enfrentamientos y choqueo fuerte entre poderes que ha generado ingobernabilidad. Desde afuera se ha dicho que el sistema peruano es lo peor y se ha justificado con eso un sistema presidencialista más fuerte o hiperpresidencialista. Cada vez que se habla en Chile de la desconcentración de poder, de no tener un presidencialismo más fuerte, sacan el ejemplo peruano como el problema de cómo uno va empoderando un parlamento y generando entonces un choque. Y yo personalmente soy de la opinión que cuando hablamos de mejorar la representación, la dificultad peruana no es el problema de sobreatribuciones de Congreso en sacar al presidente. El problema es la composición del Congreso. Si uno diseña un sistema que es proporcional de esa forma, que todos los incentivos están puestos en fragmentar lo más posible. Entonces, además que no pueden repostular. Entonces, están de garantizar cada vez a tener un Congreso con muy baja consistencia ideológica, mucha inestabilidad del partido. Entonces, uno pregunta, si uno cambia eso, si uno cambia el sistema electoral para tener un sistema más estable, el Congreso podría seguir manteniendo esos Mira, yo creo que en el caso peruano, lamentablemente, ya hemos tocado fondo, ¿no? O sea, ha habido un par de comisiones ad hoc de grandes académicos, politólogos, diciendo que se diseña esto, se diseña aquello. Ha habido estas consultas populares, pero lo que seguimos teniendo es una clase política que está muy enquistada en el Congreso, que finalmente es la que maniobra la legalidad. Y yo creo que lo principal es que la gente tenga voz. O sea, hay un proceso constituyente en el cual definamos ese sistema político con legitimidad. Aquí se ha ido dejando a la gente fuera de toda esta discusión, incrementando la desafección política, ¿no? Entonces la gente ve esto como ya una guerra de políticos que siempre hacen lo mismo, que siempre roban, que cuando quieren le sacan al presidente, cuando no quieren la sostienen pese al robo y a la masacre. Entonces sí creo que necesitamos ese momento de regeneración mucho más profunda, donde el sistema político sea pensado en conjunto con la legitimidad de las autoridades y del modelo económico, que es algo que también está en discusión en ¿Tú estos crees que la momentos. clase política está dispuesta a eso? No está dispuesta, está con todas sus fuerzas negándolo, por eso la reacción de la gente, ¿no? Por eso
el poco cariño con la democracia, ¿no? Con Pedro Castillo se olvidaron de todas las maneras democráticas, o sea, no fueron claramente golpistas, y eso creo que es algo que se tiene que ir documentando. Esta coalición con la Fiscalía, por ejemplo, que fue clave para la destitución de Castillo, y luego la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, está también juzgada porque cambiaba votos por limpiar procesos a los congresistas. Por eso digo que ya hemos tocado fondo bastante en Perú, y pues si la clase política no quiere, justamente está la población un poco para hacerla ceder, ¿no? Esa es un poco la lucha en que se está. ¿Se parece tanto a Chile? Pero Bueno, en Latinoamérica tenemos problemas muy similares. ¿Ah? Es bien interesante. interesante Una cosa en es la ese aspecto, descomposición de la analizar clase política, claro. todos los... Universal. Sí. Yo, bueno, hoy día, a propósito, ¿no? Tú vas a estar en la Feria Internacional del Libro presentando este libro, Estallido en los Andes. Y también, hoy día hay un conversatorio sobre el lawfare y muy la interesante, guerra sí. judicial, ¿no es cierto? Que vamos a transmitir aquí a través de, en exclusiva, por La Voz de los que Sobran, con 3 abogados de distintos países. Va a estar Oscar Parril, que es argentino. Entonces, Oscar Parril, no sé cómo será, ¿no? Daniel Urrutia, que representando a Chile, pero el más importante es Manuel Caetano, quien viene desde Brasil y fue el abogado de Lula, quien nos puede hablar además en primera persona. Eso voy yo con que el más importante no es para desmerecer a los otros dos, sino que fue el abogado de Lula en esta, claro, lawfare que le hicieron al ex, o sea, actual presidente, ¿no es cierto?, brasileño, quien estuvo preso incluso, ¿no? Por un juicio. ¿Qué te parece a ti esta batalla judicial que se está dando? Esta Tú guerra mencionaste el judicial? lawfare también. Sí, claro, yo creo que en Perú seguimos viviendo un caso de lobo. El presidente Castillo está acusado, y aquí Zaffaroni creo que también estuvo su abogado Guido Crosato hace unos meses, son muy Así es. claros en poner en evidencia cómo operó el lawfare para destituir a Castillo y para desaforarlo y vacarlo y sacarlo de la manera en que lo hicieron, ¿no? Y creo que es clave porque efectivamente los golpes de Estado, los atentados contra la democracia, contra el voto popular, ya no se hacen con tanques y militares como se hacían antes, sino por un lado con el Poder Judicial y por otro lado maniobrando la ley de la forma, por ejemplo, que lo hace el Congreso en Perú, ¿no? Tú usas la legalidad para ir orientándola a determinados fines, que no necesariamente... En Perú, por ejemplo, el Congreso actual dio una ley para prohibir el referéndum constitucional, ¿no? Antes la gente podía juntar firmas y pedir un referéndum sobre la Constitución. Ahora eso el Congreso actual lo anuló, ¿no? Entonces están usando la ley, la legislación, etcétera, para dejar a la ciudadanía cada vez más desprotegida y para avanzar en estas situaciones autoritarias, ¿no? Entonces sí creo que es fundamental el tema del lawfare, es fundamental además cómo reformamos el Poder Judicial. Eso es lo porque importante, se ¿no? vuelven, en Perú estamos en medio de esa discusión porque la Fiscalía, como digo, además con audios de por medio y todo el escándalo periodístico, se descubrió que la fiscal de la Nación, que era, le decían la dama de hierro, la que iba a fiscalizar a Pedro Castillo, etcétera, estaba en una componenda con congresistas para limpiarlos de sus procesos a cambio de que ellos voten como ella quería determinados proyectos de ley. Entonces, ¿y quién reforma la Fiscalía? ¿Quién reforma el Poder Judicial? ¿El Congreso? ¿Una institución autónoma? Entonces seguimos ahí también. Y como digo, el que pierde Muy al final es el interesante. ciudadano, ¿no? Exacto. Que se siente cada vez, como decía, por un lado más desprotegido y más distanciado de todo eso. De las ¿no? instituciones, claro. Y todas las instituciones entonces en crisis y cómo Cómo sigue salimos funcionando. de este círculo cómo- vicioso. Exacto, cómo salir de esto. Es muy interesante y por eso es muy interesante también que se haga una Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales. Yo ayer estuve todo el día ahí prácticamente. Una cosa muy curiosa porque hice un taller en la mañana, después tenía que hacer el programa en la tarde que hacemos desde allá. Y la verdad es muy... como que a veces incluso me llegaba a emocionar ver a tanta gente reflexionando con pensamiento crítico, y hoy día esperamos que llegue mucha gente a verte, Anaí también, hoy a las 4 de la tarde entonces vas a estar tú ahí presentando este libro, Estallido en los Andes, desde el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta, en el escenario principal además. Ustedes, y tú vas a estar solita ahí presentando, ¿no? Va a estar un compañero peruano que está perfecto. trabajando aquí. Y sí, yo solamente cerrar diciendo que, o sea, sí hay salida de toda esta maraña, ¿no? Claro, porque Yo nos creo sentimos atrapados en nada, como- Y yo creo que justamente
eventos como el estallido que hubo en Perú, como este proceso de movilización, nos devuelve un poco la esperanza de que sí hay un pueblo dispuesto a reaccionar, ¿no? Pese a la represión, a la masacre, a la invisibilización histórica, esta fuerza con la que emerge y esta determinación creo que ha sido fundamental para que también en Perú no nos resignemos a lo que estamos viviendo, y creo que también en los pueblos de América Latina es importante mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? No solo desde lo que no logró, sino desde lo que ya ha logrado y puede seguir logrando. Muy bien. Muchas gracias, Anaí. Nos vemos en la tarde, entonces, desde allá, de la mismísima Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales de Recoleta. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.